Hola, buenas tardes. Hoy nos presentamos con una sesión más del Seminario de Divulgación de Tesis. Hoy presentamos a Vicente Marín Gutiérrez, cuyo tutor es el profesor José Eduardo Cimental Rodríguez. El trabajo que hoy nos presenta es su tesis, que se llama Categorías de interpolación de Deligne y grupos holomórficos. Pues ya los dejo con Vicente para que él nos comparta su pantalla y nos diga de qué trata su trabajo. Muchas gracias. Pues nada, vamos a empezar. Entonces, creo que sí se ve. Ok. Pues como bien me presentaron, mi tema de tesis se llama Categorías de interpolación de Deligne y grupos oligomorfos. Mi nombre es Vicente Marín Gutiérrez y mi asesor es el doctor José Eduardo Cimental Rodríguez. Todo lo que vaya a hablar aquí lo voy a definir, así que no se preocupen. Eh, para empezar, necesito que ustedes sepan cuál es la noción de categoría. Una categoría intuitivamente se puede pensar como un universo en donde tienes objetos que se comparan consigo mismos. Y el ejemplo canónico que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser la categoría de espacios vectoriales sobre un campo finito, sobre un campo, al cual le llamaremos vec. A ver el rojo, no sé. Permítame tantito. Ok, al cual le llamaremos vec-K. Y las formas en las que nosotros podemos comparar dos espacios vectoriales son mediante transformaciones lineales. Así es como lo vamos a empezar, como objetos que se comparan de cierta manera bonita. Y los temas que vamos a tratar en esta ocasión van a ser tres: categorías tensoriales, que va a ser el primer tema, reconstrucción de rep SN, y oligomorfos. La motivación de nuestro primer capítulo es entender la categoría de espacios vectoriales de dimensión finita sobre un campo. En particular, lo que nos importa saber es la noción de suma directa, la noción de producto tensorial, la noción de espacio dual y la noción de traza y dimensión. Entonces, pues nada, lo primero que vamos a hacer es encontrar vamos a ver cómo se pueden definir de manera categórica lo que es una suma directa, lo que es un producto tensorial, lo que es un espacio dual, lo que es la traza y lo que es la dimensión. Lo primero que tenemos aquí es la definición de una categoría aditiva. Y vamos a empezar con eso. Una categoría aditiva la vamos a entender como, no sé si ven mi cámara, eh, vamos a tratar de llegar a esto, que es la suma directa. Y como pueden ver aquí, el primer axioma nos dice que existe un objeto cero. El objeto cero en nuestro espacio, en nuestra categoría normal va a ser el espacio vectorial cero. Lo que nos dice es que sumar por cero no te hace nada. También nuestro tercer axioma nos dice algo sobre productos y coproductos finitos. En particular, nosotros tenemos en nuestra suma de dos espacios vectoriales V y W, podemos como incluir a V bajo la primera entrada y proyectar sobre la primera entrada a V. Y lo mismo cuando podemos incluir en la segunda entrada W y proyectar en la segunda entrada W. Esa es como una propiedad universal que tiene la suma directa de incluir y proyectar, que cuando incluyas en la primera entrada y proyectes en la segunda se te haga cero, y cuando incluyas en la primera entrada y proyectes en la primera entrada se te haga la identidad. ¿Qué es lo que nos dice el siguiente teorema? Que en efecto, lo que nosotros entendemos por incluir y proyectar se comporta como lo que nosotros entendemos como incluir y proyectar en la categoría de espacios vectoriales. Y es lo que nos dice son estas funciones. Las pi sub k son las proyecciones, las L sub k son las inclusiones,
Y lo que nos dice las deltas K, L nos dice, es cero si incluyes y proyectas en entradas distintas, y es uno si incluyes y proyectas en la misma entrada. Y la otra es que si sumas las mismas proyecciones y las mismas inclusiones, te va a dar la identidad en tu suma directa. Entonces, pues ese es el primer acercamiento que nosotros tenemos sobre la suma directa. Ya entendemos lo primero que queríamos entender. También tenemos una noción de kernel y cokernel. Eh, no importa mucho esta definición formal, lo único que nos interesa saber es que una función es inyectiva si solo si su kernel es cero y es proyectiva si solo si su cokernel es cero, como en álgebra lineal. Una forma de comparar a las categorías es mediante algo que se llaman funtores, que piénsenlo como funciones que van de categorías a categorías. Y si nosotros aquí tenemos una noción de suma, pues que quisiéramos que nuestra noción de suma también se preservara. Es decir, que si mandamos bajo nuestro funtor a una suma directa, lo que nos caiga en el otro lado sea una suma directa. Y eso en efecto pasa, que es en la siguiente proposición. En F3, como pueden ver, si tenemos una suma directa y lo mandamos bajo un funtor, va a ser la suma directa de lo que mandemos entrada por entrada, se podría decir. También nos dice que el cero lo manda al cero y que si compones algo en tu entrada y te da cero y al mandarlo bajo tu funtor te va a volver a dar cero. Entonces lo que estamos diciendo es que lo que definimos se comporta bien, se comporta como nosotros queremos. Y las categorías aditivas también tenemos una noción de imagen y coimagen que se ve bajo kernels y cokernels. El chiste es que nosotros tenemos aquí una nueva definición, una categoría abeliana. Una categoría abeliana es una categoría aditiva, o sea que tenemos la noción de suma directa y que cumple dos axiomas. El primero es que todos los kernels y cokernels existen. Esto es por una cuestión de algo que se llaman asociaciones exactas. Y el segundo axioma que cumple una categoría abeliana es que la coimagen y la imagen son isomorfas. Esto nos debe recordar para los que saben, para los que vieron álgebra 1 o 2 o 3, al primer teorema de isomorfismo. ¿Por qué? Porque la coimagen es tu espacio sobre el kernel de tu función. Y entonces el primer teorema de isomorfismo te dice que tu espacio tu espacio sobre el kernel de tu función es igual a la imagen de tu función. Y esto es el primer teorema de isomorfismo. Entonces, una categoría abeliana es una categoría aditiva, o sea, que tiene suma, que tiene una noción de suma, que tiene kernels y cokernels, y en el cual el primer teorema de isomorfismo se cumple. Y entonces ya tenemos todo sobre categorías aditivas, donde tenemos la noción de suma directa. Ahora nos falta ver la noción del producto tensorial. Y aquí mañosamente vamos a llamar como producto tensorial a algo que cumpla esto. Particularmente tenemos como una noción de que un producto tensorial hace un monoide a tu categoría, en el sentido de que tenemos asociatividad. Como pueden ver aquí en este pentágono tenemos como las asociatividades que podemos tener de 4 elementos. Y cuando nosotros estamos en un curso de Moderna 1, sabemos que cuando tienes asociatividad para 3 elementos, las tienes para todos. Aquí desafortunadamente no es así. Aquí necesitamos que a fuerza se cumpla este axioma que se llama del pentágono, que es asociatividad para 4 elementos, para que aun cuando ya tengas los 4, se puedan cumplir para más tensorandos. Eso lo demostró McLean en uno de sus papers hace como 80 años quizá. Y también necesitamos una noción de conmutatividad, o sea que nuestro producto conmute. En este caso, nuestro producto tensorial debería dar un isomorfismo. Y que se comporte bien nuestra noción de conmutatividad será, con nuestra noción de asociatividad, será este diagrama, al cual se le llama el axioma del hexágono. Pero también en un monoide tenemos elementos neutros. Un elemento neutro, pues siempre le llamamos 1 bajo la multiplicación. Nuestra primera parte de la definición de un 1 es que se cumple la igualdad 1 al cuadrado es igual a 1. La segunda condición es que multiplicar a 1 por la izquierda y multiplicar a 1 por la derecha nos dé exactamente lo mismo. Es decir, que nuestro 1 se comporte como un 1. Es demostrable que también puedes decir que 1 por x es igual a x, que no es lo mismo que x sea igual a 1 por x. En categorías todavía hay un poquito más de diferenciación en esto. Entonces, bueno, esto nosotros entendemos por 1 al que cumpla que 1 cuadrado es igual a 1 y que 1 por x se iguala a x y que x por 1 se iguala a x. Y en efecto, nuestro 1 se comporta como un 1. Como pueden ver en nuestra primera entrada, en nuestra proposición 1.31, tenemos que multiplicar por un 1 en medio
es no hacerle nada. En el corolario, en el primer diagrama, es decir, multiplicar por la izquierda por 1 no nos hace nada, y en nuestro tercer diagrama, multiplicar por la derecha por 1 no nos hace nada. Y estas cosas son demostrables, o sea, y son demostraciones pesadas, pero lo que nos dice es que lo que definimos por 1 se comporta como un 1. Lo que queremos que se comporte como nosotros queremos que se comporta como nosotros queremos que se comporte. Entonces vamos haciendo las cosas bien. Esta proposición nos dice que el 1 es isomorfo salvo un único isomorfismo. Este único isomorfismo nos va a preservar este morfismo que se llama iota, que nos dice que va de 1 tensor 1 a 1. Entonces, si tenemos un 1' y un iota' que te hace esa magia, vamos a poder encontrar un diagrama que te haga conmutar el iota' con el iota normal. Y en efecto, que nuestro 1 sea un único 1. Para más bagaje cultural sobre esto, hay un libro que se llama Categorías Tananquienes, escrito en 1972 por Saavedra Riviano, que nos da toda una teoría acerca de los unos de una categoría monoidal. Y aquí ya nos encontramos con los morfismos y objetos especiales que nos faltan. Esto es algo muy formal, pero en el fondo yo quiero que se queden con la idea de que existe una función que se llama la evaluación y una función y un espacio que se llama home barrita subset, que le llamamos así por cosas muy mañosas. Por ejemplo, en la categoría de espacios vectoriales de dimensión finita, nuestro home barrita va a ser el home normal de toda la vida. Y nuestra evaluación va, y también, justo con esto, el espacio dual de un espacio vectorial va a ser el home de x, x. Y también le llamamos evaluación porque este morfismo que buscamos es literalmente la evaluación en nuestra categoría de espacios vectoriales. Y es por eso que les llamamos home, barrita y evaluación. Bueno, pues resulta que podemos dar un morfismo que vaya de todos los morfismos que van de x en x a todos los morfismos que van de uno en uno. Este morfismo se consigue mediante la evaluación. Y este morfismo le vayamos a llamar traza, muy mañosamente. La traza la definimos, y aquí también podemos definir la dimensión de un objeto como la traza del morfismo de identidad. Es demostrable que el producto de las trazas bajo producto tensorial es el producto de las trazas. También es demostrable que el producto de las dimensiones es el producto el producto de dimensiones tensoriales es el producto de las dimensiones. Entonces se comporta como nuestra categoría de espacios vectoriales. Y las últimas definiciones es que una categoría tensorial es una categoría que cumple todo lo que vimos anteriormente. Lo de la suma, lo del producto tensorial, lo del espacio dual y lo de los morfismos. También tenemos una definición que se llama la cubriente de Karoubi, que es como todo lo que tú tengas en tu categoría, que se quiera quedar en tu categoría, lo metes en tu categoría. Es como una cubriente por abajo de sumas directas. Desgraciadamente, como que me falla la parte de escribir, entonces me voy a saltar esto, pero lo voy a hacer lo más amigable posible, lo que me siga. ¿O puedo compartir desde otra pantalla? ¿Me permite compartir desde otra pantalla, por favor? Ah, ok, no, mejor, aquí está bien, súper bien, gracias. Aquí necesito darles la idea de qué es una representación. Tenemos un grupo y un morfismo que va al grupo general lineal, al que le llamaremos phi, de un espacio vectorial V sobre un campo K. Decimos que esta es una representación, tanto el espacio vectorial como el morfismo. Y esto es equivalente a decir que nuestro grupo G actúa en nuestro espacio vectorial V de una manera que nosotros queramos, una manera bonita. Y para darles el ejemplo que yo necesito, vamos a agarrarnos el grupo de simetrías de n elementos, que va de 1 hasta n a 1 hasta n, y son funciones biyectivas. Este es un grupo. Y el espacio vectorial donde actúa va a ser Cn. Sn actúa en Sn de la siguiente forma. Si tenemos un sigma en Sn,
vamos a actuar en una eneada x1 hasta xn mediante, mediante intercambiar los elementos de nuestras entradas. Ay, Dios. Aquí está. De n. Ok, y esta es la acción, y esto es lo que nos va a dar una acción de Sn en C a la n. Resulta que si tú te agarras la categoría de espacios vectoriales sobre los complejos y te fijas cuáles sí son representaciones y cuáles no, o sea, cuáles admiten una acción de grupo de Sn y cuáles no, vamos a dar otra categoría que se llama representaciones de Sn. La forma en la que se comparan dos representaciones, o sea, dos espacios vectoriales que aceptan una acción de grupo, es mediante unas funciones que se llaman G equivariantes. Es decir, que G actúa en V y G actúa en W, porque esa es la definición de ser una representación. Y si tienes un sigma en Sn, que sea Sn equivariante es que pase lo siguiente, que actuar sigma en F de V sea lo mismo que actuar F por sigma de V. O sea, que se comporte bien con tu representación, pues. Y hay un teorema que nos dice que todas las representaciones de Sn están generadas por V, donde V es igual a Cn con la representación que les dije anteriormente de intercambiar las entradas de tu eneada. ¿Esto qué quiere decir? Que si te agarras una representación V, W, va a ser isomorfa a una suma directa de productos tensoriales de V misma. Y es como decir que tu categoría está generada por esto. Y entonces un ejemplo canónico de una corriente de Karoubi es, tienes a rep Sn0 como los productos tensoriales de V, donde V es Cn, con la acción de Sn permutando sus objetos, sus eneadas. Tienes que tus objetos son productos tensoriales de V con n mayor o igual que 0. V a la 0 sería C nada más. Entonces tenemos esto. Y lo que nos importa es saber cómo poder ver los morfismos de un producto tensorial Lésimo a un producto tensorial Késimo. Bajo cierta teoría podemos encontrar que esto es isomorfo a las funciones que van de corchetes n. Ahorita corchetes n es el conjunto 1 hasta n. Que van de corchetes n a c y que aparte son Sn equivariantes, que es lo que les dije anteriormente. Y entonces, en lugar de estudiar este home, vamos a estudiar este espacio de funciones porque de cierta forma es más amigable. Si tenemos una órbita de Sn en C a la... Bueno, vamos a llamarle V hacia la N. Y luego podemos tensoriar este, ¿no? Bueno, en particular podemos hacerle producto cartesiano. Vemos que Sn actúa en el producto cartesiano, digamos, de Késimo, bajo... No es cierto, no es cierto, no es cierto. Sn actúa en el conjunto de funciones de corchetes n Késimo a C, que son Sn equivariantes, bajo, tienes F, evaluado en x1 hasta xn, o mejor lo voy a poner aquí. Tienes F evaluado en x1 hasta xn, y luego le metes sigma, actúa de esta forma. F de x1, de x sigma a la menos 1, bueno, recordemos que xy está en el conjunto corchetes n. Entonces, podemos evaluar sigma en xy. Entonces, olvidándonos de esto, esto es igual a f de sigma de x1 a la menos 1 y hasta permutar sigma a la menos 1 de xn. Lo que nos dice esto es que si tenemos dos elementos en la misma órbita, llamémosle y y x,
que sean en la misma órbita es que exista un sigma que lo multiplique o que actúe en X. Si tenemos una función que sea Sn equivariante, tendríamos que f de y sería igual a f de sigma de x, y que sea f equivariante quiere decir que saque a la sigma, y entonces tendríamos esto. Pero como les dije anteriormente, nuestra representación sea la cero, bueno, v a la cero era igual a c, y entonces este sigma no le hace nada a algo que esté en c, sería igual a f de x. Lo que nos quiere decir es que si nosotros tenemos una órbita de la acción de Sn en nuestro V a la, en nuestro V a la K, entonces la función característica de tu órbita, eh, bueno, las funciones características de tus órbitas van a ser una base de tu espacio. Por lo que nos interesa ahora solo saber cuál es la base. ¿Y cómo podemos ver una base? Ok, sabemos que las órbitas dan particiones de un conjunto. En particular, tendríamos que, bajo el isomorfismo que di al principio, el home de V tensor L, V tensor K, es isomorfo a las funciones de corchetes N a la L más K a C, que son Sn equivariantes. Entonces, lo que nos importa saber es cómo podemos mandar un Lésimo tensor a un Késimo tensor. Para ello podemos ver a corchetes N a la L más K como, como por ejemplo, teniendo una entrada X1, así hasta XL, y X1', así hasta XL', que por comodidad nada más les vamos a llamar 1 hasta L, 1 hasta L, 1' hasta L'. Y entonces ya podemos como evaluar nuestras funciones. ¿De qué manera? De que si tenemos una partición en el conjunto 1 hasta L, 1' hasta K', podemos encontrar todas las iadas I1 hasta IL y J1 hasta JK que se parezcan a nuestra partición. Es decir, que nuestra partición, que pertenecen a la partición, el decir que no sé, si IK es igual a JS, si solo si la entrada IK, IS pertenecen a la parte de una partición de una partición dada. Vamos a dar un ejemplo concreto para que se entienda mejor. Vamos a tener K igual a 4, L igual a 3, y nuestra partición va a ser la siguiente. Vamos a tener K 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vamos a ponerles primas para que se diferencien. Y una partición puede decir 1 igual a 2, 2 igual a 3', 3 igual a 1' y 4 que se quede solito. Entonces, como vamos a ir de V tensor 4 a V tensor 3, vamos a evaluar delta O, bueno, delta P de VI1 tensor VI2, V tensor I3, V tensor I4, y vamos a ver qué tiene que dar. Si nosotros queremos que I1 sea igual a I2, entonces, pues primero que nada necesitamos borrar este 2 y ponerle un 1 para que no sea 0, porque si I1 no es igual a I2, se va a hacer 0. Y en este caso, I1' es igual a, bajo nuestra partición, a 3, y por lo tanto lo que nos tendría que dar en nuestra primera entrada sería I3. Aquí I2', 2' es igual a 3', pero no viene en ninguno de arriba. Entonces lo que tendríamos que hacer es que no nos importe lo que venga de arriba y nada más sumar como todas las posibles combinaciones para que no tengamos que elegir una y podamos elegir todas.
Resulta que cuando n es lo suficientemente grande, no le va a importar quién sea k y quién sea l. Siempre va a haber una biyección entre las particiones y la base que teníamos de los deltas p. Entonces, si no nos importa, vamos a hacerlo lo más grande que podamos en el resto de la conversación. Y pues podemos encontrar una nueva base que van a ser los EP, que van a ser como sumas de deltas p, bajo cierta regla bajo cierto copo. Bajo cierto conjunto parcialmente ordenado, podemos hacer una suma que también nos dé una base. ¿Y qué hace esta base? Olvidarnos de las restricciones de que unos sean distintos de otros. Es decir, si tenemos, bueno, esto nos facilita las cosas. Y resulta que para poder saber quién es esta composición, porque ya sabemos que nuestros elementos son como son como funcioncitas que van de corchetes n a la k. Bueno, estos son nuestros morfismos, funcioncitas que van de n a la l más k a c, que sean Sn equivariantes, y nuestros objetos son corchetitos. Vamos a llamarle k, si queremos. Entonces, lo que nos importa saber es quién es esta composición. Lo que tenemos es una de nuestras proposiciones como más elegantes que pudimos demostrar, es que, bueno, vamos a introducir algo de teoría. Tenemos una partición a la que llamaremos P y la veremos como, no sé, tenemos un punto aquí, los puntos K y L. Estos son L, este es K, P pertenece a las particiones de L y K. Tenemos otra Q, que la vamos a ver como puntitos así. Este es K y este es M. Q pertenece a las particiones de K y M. Entonces podríamos ver a la concatenación de P con Q. Como tenemos L aquí, K aquí y M aquí. A esta concatenación la vamos a llamar Q estrella P, porque Q va después de P. A la cantidad de componentes conexas que estén aquí, solo en K, le vamos a llamar L de Q, P. Y a la restricción de Q estrella P a los extremos, le vamos a llamar Q.P. Entonces, bajo cierta teoría, bueno, bajo toda nuestra teoría que desarrollamos de las particiones, llegamos a que nuestra composición EP círculo con EQ es igual a N a las componentes conexas que hay de P y Q en lo que les dije anteriormente, que era esta parte, y multiplicado por la función EP.Q. Y entonces ya tenemos cómo se vería la composición en nuestra categoría, que sería EP círculo EQ igual a N a la P, bueno, ya lo escribí, ¿no? Pero esto es sustancial, porque lo que nos dice es que tenemos un polinomio que solo depende de N. Pero como les dije anteriormente, cuando N es suficientemente grande no nos importa, porque hay biyecciones por todos lados. Entonces, si no nos importa, el siguiente paso es decir que nos importe lo menos posible y decir que N sea un complejo. Y así es como se construyen las categorías de interpolación, teniendo el comportamiento natural, o sea, teniendo el comportamiento que se tiene con los naturales, sin importarte que son naturales y mandándolo a los complejos. ¿Y qué es una categoría de interpolación de link? Bueno, ya les dije cómo pensamos en nuestra categoría rep SN. Entonces vamos a ver quién sería rep ST con T complejo. Como pueden ver, esto es como un objeto virtual porque no hay simetrías de los complejos, solo de los naturales. Entonces, es como caracterizar a la nada, pero en el siguiente capítulo nos va a decir que no estamos caracterizando la nada. Tenemos lo siguiente. Tenemos que nuestros elementos, nuestros objetos en nuestra categoría son corchetitos N con N un natural. Tenemos que nuestro producto tensorial de corchetitos es la suma de sus entradas. Y se comporta como un producto tensorial, como les dije anteriormente, como un monoide. En este caso, nuestro elemento unidad va a ser corchete cero, porque no te va a sumar nada, no te lo va a alterar. Y eso nos da una estructura de categoría tensorial. Más aún, los morfismos de evaluación se ven como esta cosita. Van de la nada a puntos que
Por ejemplo, si tenemos corchetes n, nuestra evaluación va de corchetes n, tensor corchetes n, a la nada, que es corchete cero. Entonces se va a ver así. Supongamos que aquí tenemos n puntos, aquí tenemos otros n puntos, y bajo nuestra representación gráfica, eso es la evaluación. También tenemos algo que se llama coevaluación, que es el dual. Tenemos corchetes n, y queremos ver cuál es la coevaluación, que va del cero. Ahorita vamos a ver por qué existe esta función y para qué es necesaria. A corchetes n, tensor corchetes n. Y se ve así. Como en el cero no tenemos nada, pues simplemente no tenemos puntos. Y estos son nuestros n puntos. También tenemos la conmutatividad. La conmutatividad es más fácil de ver. Si tenemos n puntos, mandamos como a cruzados. Y eso hace casi que nuestra conmutatividad se dé por sí sola. Entonces, lo que definí anteriormente ya te da una estructura de categoría tensorial y los morfismos de evaluación, evaluación. Lo que nos importa ver es la traza. La traza es la siguiente composición. Tenemos la traza de corchetes n es, hacemos coevaluación primero, después, como la traza se evalúa en funciones, las funciones tienen que ir de un corchetito n a un corchetito n para que tenga sentido lo de la traza. Vamos a meter primero a nuestra función f aquí. Vamos a pensarlo como las particiones son nuestra base, entonces la podemos pensar como las bases. Aquí vamos a tener a la identidad, que la identidad se ven como puras rayitas hacia abajo. Y entonces aquí tenemos f, tensor, la identidad. Aquí tenemos la coevaluación. Aquí vamos a tener una, conmutatividad que vamos a llamar C, sub n, n. Y aquí vamos a tener la coevaluación, la evaluación. Y entonces la traza de f es toda esta composición. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la traza de bueno, y justo aquí tenemos que vamos de la nada a la nada. Y como donde estamos trabajando sobre los complejos, es como si tuviéramos una multiplicación por complejos. En el sentido de que ya sabíamos que E sub P, círculo E sub Q, lo podemos ver como no nos importa n, lo podemos ver como t, donde t es complejo, a la L de P, Q, de E sub P punto Q. Bueno, en este caso, las componentes conexas se siguen preservando. Como podemos ver, aquí no hay mucho problema. Voy a hacer de nuevo el dibujo. Bueno, en lo anterior, como no hay mucho problema entre lo que hay aquí, lo que hay aquí y lo que hay aquí, sino que el problema se reduce a lo que hay aquí. Y entonces las componentes conexas de esta gráfica se reducen a las componentes conexas de esta gráfica. La identidad, como les dije anteriormente, se ve de esta forma. Supongamos que esta es la identidad de corchetes 4. Y entonces tenemos esto, que las componentes conexas de esta gráfica son 4. Y como lo vimos anteriormente, componer nada más nos ve cuántas componentes conexas tenemos. Y entonces, esta traza, que son todas estas composiciones, la traza de n en la identidad es igual a t a las componentes conexas. No, por un 1. Y aquí la cantidad de componentes conexas que tenemos en esta gráfica es 4. En este caso, n es igual a 4, ¿no? Y entonces, como bien habíamos definido antes, esto era la dimensión de corchetes 4. Entonces logramos encontrar una categoría en la que tengamos dimensiones complejas. Y eso es como la parte crucial de cómo se comporta nuestra categoría. Y ya entramos al último capítulo. Tengo poco tiempo. Entonces, haciendo una recapitulación. RPCT son corchetes n como objetos. Nuestros morfismos de corchetes n a corchetes k son nuestras funciones, bueno, es el generado de estas funciones por particiones de n, k.
y nuestra composición de, de funciones nos cumple esto. Ay, aquí. T a la L de P, comaco. Resulta que esto cumple mucho, es contraejemplo de muchas categorías cuando pides ciertas cosas, cuando tu T está en los enteros negativos, o es ejemplo de cuando tu T es un complejo puro. Tiene mucha riqueza esas categorías. Pero como les dije, es como si estuviéramos viendo cosas virtuales y como simetrías de los complejos, pues no existen, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sí podrían existir. Resulta que naturalmente, les cuento después si me preguntan, se dieron una definición de un tipo de grupos. Llamamos un grupo G y actuando sobre un conjunto omega. Se dice que su acción es finitaria si la cantidad de órbitas es finita. Se dice que la acción es fiel si la acción es inyectiva. O sea, que no manda todo a un punto, o sea, para evitarnos trivialidades de que todo lo mande a un punto y por eso tengamos solo una órbita, pues no queremos que pase eso y eso se arregla con hacerla fiel, o sea, con hacerla inyectiva. Eh, Vamos a dar ejemplos, ¿no? Tienes un grupo finito, llamémoslo G. G actúa consigo mismo bajo traslación por izquierda. G.H es igual a G por H. Como la cantidad de órbitas de esto es un subconjunto pongámosle la cardinalidad G igual a K, la cantidad de órbitas está acotada por 2 a la K. Es decir, G módulo G, viéndolo como si fueran unas órbitas, está acotada por 2 a la K. Y eso sucede toda, este, para todo producto cartesiano. En particular, G sobre G a la L, donde L es el producto cartesiano elésimo de G, es igual a 2 a la K a la L, creo. Algo así. El chiste es que es finito. Entonces, todo grupo finito es oligomorfo. Un grupo finito que no es oligomorfo y no es trivial y que nos va a ocupar mucho es infinito, que es el conjunto de las simetrías de los naturales a los naturales. Se demuestra en la tesis que el conjunto Sn actúa naturalmente en n, ¿no? Bajo F, actuando en un n natural igual a F de n. Se demuestra que el conjunto de órbitas de una potencia késima de n sobre S infinito es igual a la cardinalidad de las particiones del conjunto 1 hasta acá. Si les recuerda algo, las particiones es lo que estuvimos estudiando anteriormente. Y entonces, por lo tanto, esto es oligomorfo. Resulta que este tipo de grupos se les puede dar una topología muy natural, que es U subgrupo de G es abierto. Sí, solo sí. Algún estabilizador de alguna eneada está contenido en U. Eso lo hace un grupo topológico, es decir, que el multiplicar y el invertir son continuas. A ese tipo de topología, vamos a llamarle tau, induce una medida en M, en G digo, a la cual le llamaremos mu, de una manera muy natural también. Y ese tipo de medidas, a ese tipo de grupos G equipados con esa medida, le puedes dar una categoría a la que le llamaremos PERM, de una manera no tan natural, pero sigue siendo natural. Y ese tipo de categorías les puedes asociar un álgebra. Y esa álgebra, pues puedes estudiar sus módulos, en particulares derechos. Y hay algo que se llaman módulos suaves sobre esta álgebra, que se desarrollan en la tesis. El chiste es que si nos agarramos el generado de módulos suaves, de la categoría del álgebra, y le llamamos mañosamente rep, barrita abajo, G, mu, esta es una categoría que si a G le llamamos S infinito
y a mu. Las medidas de ese infinito están dadas por parámetros complejos. Entonces le podemos dar mu sub t. Y si quieren me preguntan y les digo cómo podemos encontrar esas medidas con parámetros complejos. Resulta que si a rep es ese infinito, como a mu t, o sea, resulta que si vas a esta categoría, podrías encontrar un isomorfismo entre esta otra categoría. Lo que nos dice que la categoría que habíamos visto anteriormente, que era como virtual, no es virtual. Y que se da naturalmente por un tipo de grupos en particular, una topología que le das a ese tipo de grupos, una medida que le das a ese tipo de grupos, una categoría que le das a esa medida y a ese grupo, una álgebra que se deduce de ella y una subcategoría que se deduce de esa álgebra. Y ahí es donde encuentras a las categorías de interpolación de Elin, encontrando a ese infinito y a su medida con parámetros complejos. Y con este teorema terminamos mi tesis. Y ya, sería todo. Creo que sí terminé. Que si tienen preguntas, sé que lo dije muy rápido todo, entonces cualquier duda, encantado de decirles porque sí, me salté muchas cosas. Y ya, sí, sería todo. Mu- Muchas gracias, Vicente. Este, ¿Alguien tiene alguna duda? La pueden escribir por el chat o pueden activar su micrófono. Voy a seguir. ¿Qué quieres? Igual tengo Bueno, público en ajá. presencial, entonces si tienen alguna duda, me publico en presencial. O sea, o si quieren que les aclare algo, tengo tiempo. Creo que sí terminé a tiempo. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta. En sí, ¿cómo elegiste tu tema de tesis? Pues llevé Moderna 2 con el profesor José Eduardo Cimental y me gustó cómo dio su clase y vi que era alguien muy preparado y dije, no, pues aquí me tengo que quedar y me aceptó. Y ya le dije, pues, ¿tiene tema de tesis? Y me dijo, sí, y ya, me aceptó. Sí, sí, sí. Este, yo tengo otra pregunta. Está muy interesante. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y se ve que manejas muy bien los temas. Gracias. Este, Te quería preguntar, ¿qué materias necesitaste para poder llevar este tema de tesis? A ver, álgebra moderna 1, álgebra moderna 2, álgebra moderna 3, topología 1, grupos topológicos eh, eh, y categorías. Sí, Este, nada más esas. y las llevaste todas en la facultad? Bueno, Sí, o sí, sí. estudiaste por fuera algunas cosas. Sí, yo llevé justo álgebra moderna 2 con mi asesor de tesis, José Eduardo Cimental Rodríguez, moderna 1 con Edith Corina, moderna 3 con Clotilde García Villa, topología no me acuerdo, y categorías con Valente. Ajá, sí, sí, sí. ¿Y, y, y qué es lo que, bueno, qué crees que te haya dejado la tesis? Que está difícil investigar, que saber cosas ya un poquito más pesadas y tratar de investigar está pesado. Llegué incluso a encontrar un libro en francés de 1972 en el cual no entendía mucho y fue el que les escribí. El que les dije, el que les mencioné, el de Saavedra Liviano, se llama Categorías Tanaquienes. Y sí, principalmente es difícil investigar. Sí, sí, y como tener ideas revolucionarias, porque ya una vez se ponen las cosas difíciles, no sabes por dónde atacarlas y debes de madurar temáticamente en ese sentido. Ok, ¿y recomendarías hacer, o sea, ¿te gustó el proceso? ¿Recomendarías hacerlo? Sí, sin duda alguna, es un proceso de maduración muy necesario para un matemático. Sí, sí. Es un parteaguas, porque pues toda la carrera es demostrable y si no lo, bueno, es demostrable en el sentido fácil de que si no lo entiendes te vas a un libro y lo encuentras y hacer esto es como, si no lo entiendes, tienes que entenderlo y voltear el punto de vista hasta que puedas encontrar algo o irte a libros escritos en 1972 y no entenderles nada. Este, Muchas gracias. Gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, si no es el caso, le cedo la palabra a Roxana. ¿Me permites compartir, Vicente? Sí, sí, déjeme salgo. Sí, bueno.
Igual, felicidades. Muchas gracias. Pues también en el chat nos preguntan cómo, cómo vemos esta grabación ahorita. Ok. Sí, ya está mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues primeramente los invitamos a todos a que se inscriban también con nosotros, a que sigan nuestra siguiente sesión. La siguiente sesión es el jueves 13 de marzo. Vamos a tener a Diego Guillén. Su tutora es la profesora María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza. Él nos va a presentar su tesis que se llama Ondículas y transformada de apiñamiento uniforme. Y entonces, bueno, así como ya estuvo aquí ahorita Okay. Vicente, pues vamos a tener después a Diego. Luego, pues todos tienen la oportunidad de estar aquí, todos los que presenten tesis. Entonces, para que nos platiquen cómo va su experiencia, igual que cómo eligieron su tema. A ese nivel de divulgación, entonces no se preocupen. Seguramente no le vamos a entender muchos, otros sí. A unos nos va a gustar, a otros no, pues es para todos. ¿Ah? Entonces también díganles a sus profesores que si tienen otros conocidos que ya hayan presentado su tesis y les gustaría que nos platicaran acá, pues recomienden los que se inscriban por aquí. Los informes son con la doctora Rocío en el correo sajitsukino.mx@ciencias.unam.mx. Y pues para que se vayan enterando de todo, pues síganos en las redes sociales como Seminario de Divulgación de Tesis en Facebook. Ahí se van a enterar de nuestro calendario. En YouTube quedan grabadas todas las pláticas. La de Vicente ya al rato se sube. Entonces, para quienes preguntaban esto, y muchas gracias a todos. Gracias por venir. Sí, gracias. Gracias a todos por venir. Gracias especialmente a Vicente. Muchas gracias. Gracias.